muy buenos días a todos. Gracias un domingo más por estar aquí conmigo, por estar aquí disfrutando de este club de los domingos. Hoy tenemos sin duda alguna a una invitada para mí muy especial. Tengo una ilusión tremenda, ahora os cuento. Pero sí que es cierto que me gustaría introducir un poco el día sabiendo que la mayor parte de nosotros estamos con el estado de ánimo un poco más cansado, más bajito, como esa especie de fatiga pandémica. Y sí que para mí mi sugerencia y mi recomendación es que ahora más que nunca tiremos también de la cabeza, tiremos de saber que esto no es eterno, ¿vale? Que esto va a pasar y que intentemos ser respetuosos si nos encontramos así, pues de momento nos encontramos así y nos damos mensajes de que esto va a pasar. Así que poquito a poco iremos saliendo, igual que está llegando, como he dicho, que los días serán cada día más largos, porque hay una luz ya preciosa. Yo estoy aquí, tengo una ventana y veo una luz preciosa. Me dice Gladys, Gladys, qué ganas tengo, por favor, que me llegue el iPhone ya. Y, y bueno, pues tenemos una luz preciosa, se van alargando los días y yo creo que esto es simbólico también para saber que vamos alargando nuestra luz y vamos cada día un pasito más a poder retomar nuestras, bueno, pues las cosas de nuestra vida que tanto anhelamos. Y ahora sin más sí que os presento a nuestra invitada. Ella es Ana Morato. Yo la conocí, bueno, la conozco desde que tiene sus cuentos, porque para mí son maravillosos sus cuentos, pero además sus cuentos no solamente para mis niños de consulta, ni para mis niños de la escuela, ni para mis hijos, que también todo eso, sino también para mí. A mí me encanta leer sus cuentos y me lo aplico totalmente. Es decir, es que no sé, esta mujer tiene un psicólogo dentro porque ha hecho un material para los psicólogos, para los docentes, para los padres, que es oro puro. Yo la conocí porque, bueno, ya la conocía yo a ella, yo era fan de ella, pero hice un vídeo en mi canal de YouTube. En los primeros vídeos están muy dedicados a la infancia. Hice un vídeo acerca de uno de sus libros como recurso para familias y para profesionales. Y tuvo el detalle de agradecérmelo personalmente. Y para mí eso fue todo un regalo. Esto fue, pues no sé, hace un año o dos. Y ahora la tengo aquí entrevistándola, que me encanta. Me encanta. Yo empecé teniendo este cuento de mayor quiero ser feliz. Luego empezamos teniendo el de vamos a llevarnos bien, que ahora hablaremos también de él. Y luego este que me fascina, que se llama Creo en ti. Tiene más cuentos, pero estos yo he hecho una selección para tenerla aquí. Y realmente sus cuentos son sinérgicos con mi mensaje, van orientados a fomentar efectivamente la positividad y el empoderamiento, la resiliencia. Son unos cuentos con unos mensajes preciosos que yo uso mucho, fijaros, en mi vida familiar, también en consulta, pero en mi vida familiar cuando necesito explicar algo a mis hijos y no sé muy bien cómo son esas palabras. Bueno, pues aquí tengo unos recursos maravillosos. Así que sin más, sí que le voy a dar paso. Ana Morato, antes de darle paso, es escritora, pero ella no se define como únicamente escritora. Ahora nos contará porque viene del mundo del marketing, se dedica también a la administración y dirección de empresas y es profesora. Pero bueno, está claro, ha vendido más de 80.000 libros, ya no sé si incluso alguno más, pero está claro que sus cuentos traspasan fronteras y traspasan corazones. Voy a invitarla, que la debo de tener por aquí. ¡Hola! Hola, buenos Muy días, Ana. qué ilusión tengo de tenerte aquí, no lo sabes, ¿eh? Y a mí de estar y por tu preciosa introducción. Ay, muchísimas gracias. Yo, bueno, digo, no sé si te he presentado de una manera desactualizada. Ah, perfecto. por- Solo un pequeño edit lo de profesora, que eso no estoy. Yo ahora sí que estoy dando charlas y talleres en relación a los cuentos, pero lo de profesora no Ah, lo puedo vale. poner en mi currículum. Vale, o sea que eres formadora, pero no profesora como tal. Exacto, exacto, sí. Y Ana, ¿y te dedicas ya solo a los cuentos? Porque estaba. Sí, ahora mismo sí. La verdad que tengo la suerte de poder dedicarme a esto, que la verdad que lo disfruto y me gusta muchísimo y que además requiere un montón de tiempo, ¿no? Porque a veces me dicen, escribes cuentos, parece como,
me siento en mi escritorio ¿sabes? Y como que es algo muy bonito, que lo es, pero que lleva todo, que lleva un montón de tiempo detrás, ¿no? Entonces, el poder tener ese tiempo para dedicarme a ello, pues la verdad que por suerte sí que puedo ahora y así lo estoy haciendo. Qué maravilla. Bueno, yo te quería, en primer lugar, te quería decir que, Dios mío, cada vez que leo un cuento tuyo, es que digo, pero esta mujer se ha metido dentro un psicólogo o algo, porque es que es como perfecto. El mensaje, yo no entiendo un mensaje perfecto cuando hablábamos a los niños de, pues, mensajes del tipo de, pues, cuando cuentas lo de la mochila, de las piedras y las burbujas para los mensajes positivos y negativos, o cuando hablas de los días soleados y ese tipo de cosas, digo, pero ¿cómo es posible que, que, bueno, pues que aciertes también, me imagino que es parte de tu genialidad, claro, en el mensaje que nosotros necesitamos dar a los niños? Pues gracias. La verdad que yo, desde que me quedé embarazada, yo empecé a leer muchísimo, ¿no? Yo siempre digo que cuando tú empiezas a hacer un trabajo nuevo, pues te ponen en formación, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé, pues me pusieron con el equipo de ventas, ¿sabes? Para que conocieras diferentes eh, partes de la empresa, ¿no? En casi cualquier trabajo nuevo hay como una formación. Pero para esto de ser padre o madre no hay ningún tipo de formación, ¿no? Y yo tenía muy claro luego también que yo he tenido la gran suerte de tener unos padres que el tema de la positividad nos lo han inculcado pues de la mejor forma, ¿no? De viéndolo, viviéndolo. Y había toda una serie de cosas que digo, yo tenía muy claro que se lo quería transmitir a mis hijos, ¿no? Y al final pues vas viendo que el cuento es una herramienta buenísima para hacerlo, ¿no? Pero luego también a mí todos los libros de autocrecimiento también me parecen, que además son palabras que a veces suenan como, ¿no? De autoayuda, palabras que a mí, la verdad, cuando en realidad a mí son muchas veces autores, y de hecho el tuyo, que también quería, digo, le tengo que felicitar por el tuyo, que me ha encantado, que Gracias. son libros que te hacen reflexionar, te hacen sentir bien, ¿sabes? Que eso también, ese tipo de literatura también es necesaria, ¿no? O sea, es como también como en televisión, tú ves diferentes tipos de cosas, ¿no? Pues a nivel de lectura, pues está muy bien los diferentes géneros, pero el género este de psicología o autocrecimiento, llámalo como esto. Sí, es que parece que la autoayuda suena como mal, pero realmente autoayuda es muy bonito, o podríamos Mira, llamarle incluso una igual palabra que que ahora poco. tomas un zumo de naranja, igual que me dices, hoy voy a desayunar fruta, voy a comer brócoli, cosas súper Sí, sanas. o podríamos llamarle autocuidado también. Total, el cerebro también necesita a veces refrescar todas estas cositas que muchas yo creo que ya las tenemos en nuestro interior, ¿no? Pero que con el día a día, con el estrés, a veces, incluso como comentabas tú, con todo el tema de la pandemia, a veces como que ¿sabes? Se nos nubla, se nos olvida y tú lees este tipo de libros y dices que es un poco también lo que intento, pues que desde bien pequeñitos, ¿no? Que a pesar que haya mucho ruido fuera, pues paremos y respiremos y a ver cuál es, qué tengo claro, ¿no? ¿Cómo quiero enfocar las cosas? Y es precioso porque es un recurso que se queda ahí en forma de palabra, es plasmada con el dibujo, que es Sí. muy simbólico. Ahora hablaremos en especial de los cuentos, pero yo te iba a preguntar, que más o menos has contado un poco, es cómo llegas al mundo de escribir cuentos. Creo que es a través de cuando empiezas a ser mamá, más o Sí, menos. así es, yo empecé con cosas muy básicas, muy cotidianas, ¿no? Porque en casa cuando nos íbamos del parque era un drama, ¿no? O cosas así. Y yo veía que si yo les hacía un pequeño PowerPoint, que el PowerPoint yo por mi trabajo era una herramienta que utilizaba muchísimo, que si se lo hacía, si se le explicaba antes de que ocurriera un poco cómo lo podíamos enfocar, pero está claro que en el momento de la rabieta o en el momento así no escuchan, de hecho el cerebro no está ni siquiera en modo de escuchar. Esto es importante saberlo. Todos los padres, que yo creo que lo sabemos, pero además de niños, de adolescentes, en Total, el total. momento de En subidón momentos nadie escucha. nadie Hemos escucha sido, como ni dice quiere Dani, escuchar, o sea, es que ni no, escucha ni hemos sido, tiene la capacidad ni las ganas para escuchar. no, pero ni nosotros tampoco, es como dice Daniel Goleman, hemos tenido el secuestro emocional y ahí no hay nada que cale, hay que esperar a que baje la intensidad. Exacto, exacto. Y entonces dice, bueno, pero si lo hablamos desde un momento, desde la calma y explicándolo, pues ayuda, ¿no? Entonces les empecé como a hacer pequeños sketches, ¿no? De cosas diarias. Y luego también empezó, me acuerdo, el primer día que mi hija mayor
que tendría 2, 3 añitos, me vino y toda convulgida diciendo, es que una niña me ha llamado tonta. Y claro, en ese momento, claro, pues lo primero que te sale, tú no eres tonta, no pasa nada, pero dentro de mí una voz diciendo, vas a oír eso, vas a oír cosas mucho peores, ¿sabes? Como diciendo, ¿sabes? Sí, hay que sacar un recurso. Sí. Claro, como diciendo, y yo no voy a estar aquí siempre para decirte, no esto, y además, y ahora eres pequeñita y te llaman tonta y no pasa nada, pero todo esto va escalando y a veces el mundo, pues, aunque sea muy positivo, no es como querríamos que fuera. Y de ahí pensé, digo, tengo que, ¿sabes? Estas cosas las tengo que ir a ver cómo se lo explico, ¿no? Y yo soy una persona muy visual y de ahí un poco, así en resumen, fue como me fue surgiendo estas cosas, ¿no? Al final también, lo que digo yo, que cosas que vienen de fuera, porque al final, como digo yo, ser positivo, claro, si estás tú solo contigo mismo es fácil ser positivo, ¿no? Todo va bien, todo es fantástico. Pero no es cuando empiezan a venir La las vida es cosas. como es, claro, y hay que... La vida, que empieza a venir la vida, exacto, ¿no? Entonces, pues eso, ¿qué recursos podemos hacer? Porque a veces es fácil caer en el victimismo, ¿no? Que es una palabra un poco fea, pero al final No, pero es que es así, ¿no? El te paraliza victimismo. mucho. Y entonces para mí, eso es, repito, que mis padres les tengo que agradecer muchísimo. A mí en la vida el no adaptar nunca, aunque haya momentos que tú te sientas víctima, porque es normal, ¿no? A veces también me han pasado cosas que dices, oh, la víctima soy yo. Dices, vale, ¿no? El reconocer la emoción, el sentimiento, el desahogarte. Pero llega un momento y dices, vale, pero no quiero actuar desde ese papel, ¿no? Y entonces para hacer ese cambio, pues tienes que tener hábitos, que al final es como hábitos positivos, ¿no? También digo, es tan importante el lavarnos los dientes, el comer sano, todos esos hábitos, que por supuesto son importantes, pero el hábito de me caigo, me vuelvo a levantar, me han dicho algo, sé que eso no tengo que hacer caso, ¿no? Todas estas cositas, hábitos mentales, son importantes, ¿no? Y si se van cogiendo desde pequeños, pues ya de mayor te saltan de autorreflejo. Que no quita que de mayor también, pues hay momentos en que ni herramientas ni nada, ¿no? Es el crecimiento. Claro, pero es más fácil si ya has cogido este hábito desde pequeñito, ¿no? Y de hecho para mí son cosas que deberían ser casi asignaturas en el colegio. Yo creo que hemos evolucionado mucho como ser humano, como sociedad, y nos estamos dando cuenta, y de hecho yo le agradezco que hay muchísimos profesores y profesoras que lo trabajan en el aula y que me escriben y me mandan sus actividades, y yo pues súper agradecida y súper feliz. Pero digo, y ya cuando hablamos del vamos a llevarnos bien, como tú comentabas, hay cosas que para mí son, porque como digo, igual que en las matemáticas, pues empiezas poquito a poco, ¿no? Primero los números, luego a sumar, luego a multiplicar, luego a dividir. Pues esto es lo mismo con las emociones. Empiezas, ¿no? Con cosas básicas en primero, segundo, infantil, de primaria, pero luego así también irás afrontando problemas o retos más grandes que la vida te los pone, ¿sabes? Y es tan importante y tan útil para el futuro, porque además es que la felicidad finalmente de las personas no depende tanto de los conocimientos de matemáticas, sino de cómo tú te sientas en esta vida. Y al final es que esto tiene que ser, pues como decíamos, una asignatura desde el principio, con un trabajo emocional por parte de todos también, y esa higiene mental y emocional que luego nos va a dar muchos recursos para estar bien, porque al final cuando uno está bien es que solamente le nace hacer cosas pues, agradables, es decir, entonces yo digo, importante también que ya vendrá la vida, ¿sabes? Ya va a venir la vida a traerte, pero yo siempre digo, pero que te venga la vida y te lo traiga, no te la compliques tú o te la... También, porque yo también creo que hay cosas que la vida nos pone para crecer y Sí. luego también creo que hay cosas que nos autocreamos nosotros. Y esto, cuando lo dices, a nadie le gusta escucharlo, ¿no? No, Pero pero es lo que cuando yo hablo de problema psicológico, problema real, dices, es que hay mucho que tú solo te enredas sin querer, pero... exacto, todos los de la vida, esos vienen y además vienen por una razón, ¿no? Y él también, incluso el entender, por ejemplo, hay muchos libros que leo de gente que les han pasado desgracias y agradecen esas desgracias que les han pasado porque les ha ayudado, ¿no? Y a mí eso me fascina en el sentido de cómo
una enfermedad o una situación muy difícil, que yo la primera, que te puedes venir abajo, que además te parece como diciendo, ¿y por qué a mí? Y todas estas cosas. Cómo esa gente madura de tal forma que luego mirando hacia atrás le agradece eso, a mí eso me parece fascinante y además quiero leerlo, quiero aprender, quiero entenderlo, porque me parece de una madurez emocional increíble, ¿no? El saber pasar de una cosa así, a ver, que nadie está deseando que le pase nada malo No, ni cosas esto así. es como yo digo, no queremos desgracias, pero realmente es que es a través de las crisis bien entendidas como podemos crecer. Es que no, nos pide un siguiente nivel y cuando tú al final pues vuelves a los valores, vuelves a la esencia, es cuando tú das ese salto. Claro, totalmente. Qué bonito, de verdad, qué bonito lo que cuentas y qué bonitos tus cuentos. Y yo quería, antes de empezar a hablar de los cuentos en particular y cómo te inspiraron y eh, qué, qué, qué de positivo, porque yo como psicóloga lo sé porque lo aplico, pero qué de positivo tenemos de aplicar los cuentos, o sea, cómo el lenguaje de los cuentos es tan poderoso, tan potente para ayudarnos en nuestra conducta. Es decir, yo, por ejemplo, hubo unos años que trabajaba dije, venga, solo música y cuentos. Y es que con eso hacían maravillas con los niños en consulta. Yo trabajé muchos años con niños y además incluso recomendarles a los padres el recurso del cuento, pues es que era como, ya de repente abrían la luz para todo, para miedos, para las inseguridades, porque de repente es como que los niños se ven ahí bueno, los niños y los adultos, a mí me gustan los cuentos también para adulta. Sí. ¿Cómo es el tema? Y luego cuando hablabas de visual, esto me recuerda mucho, yo trabajé mucho tiempo, como 15 años con autismo, a ellos se lo explicamos todo de manera muy visual, tienen el canal visual muy desarrollado, mucho más que el auditivo, y entonces por ahí la información les entra muy bien y además de manera, pues como tú dices, con imágenes. De hecho, a través de ahí aprenden, comprenden, pueden hablar. Pues es que yo siempre que llegaba a los coles, cuando hacíamos, yo qué sé, inclusión, que entonces se llamaba integración, siempre decía que el aspecto visual también beneficiaba muchísimo a los niños en edades tempranas. Es decir, que no era solamente una cosa de mis niños con autismo, sino... Entonces, me parece tan bueno el poder ver de manera gráfica en un cuento, en un vídeo, algo que tú sientes, que tú piensas para aprender del modelo, ¿verdad? Los cuentos tienen eso, ¿verdad, Ana? Y es un poco una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y también es verdad que los niños, de hecho, ya tienen muchos inputs audiovisuales o muchos inputs visuales, ¿no? Y al final ves qué es lo que más les atrae, ¿no? Entonces decir, bueno, pues hay que meter ahí lo de los valores, lo de la positividad, también en esa forma, ¿no? De que parece que a ellos les entra. Y luego el poder también de la historia, ¿no? Todo lo que empiezas a hacer un poco cuento. Y de hecho mis cuentos son muy sencillos, tampoco son nada súper elaborados, pero solo que empieces a Es lo contarlo mejor que tiene. en forma de historieta, pues ya, ¿sabes? Ya les capta la atención, ¿no? Ah, pues a ver qué me van a contar, a ver qué va a decir, ¿no? El saber un poco el entrarle al niño, ¿no? Para que eso, para que le vayan quedando ahí todos los conceptos. Y también estoy de acuerdo con lo que decías de la música. La música también creo que la música tiene un poder de cambiarte en un momento incluso de un estado de ánimo que es muy potente. O a veces yo veo a mis hijos que se saben la letra de las canciones, de canciones que, ¿sabe? Que la letra no... Y digo, mira, si nos aprendiéramos ciertas cosas así contadas, digo, si supierais así de bien otras cosas, digo, lo que pasa es que yo la música ahí no, no se me da, Y todavía no me he dedicado a no es mi componer. punto fuerte. Pero hay cosas que sí, que si pudiéramos repetir así, ¿sabes? En un estribillo, el me quiero mucho o hay Esto, varias frases, digo, que quedar ahí bien grabadito sería buenísimo. yo para mi hija que está ahora muy también en TikTok y tal, digo, mira, efectivamente, si dijeran qué guapa soy, cómo me quiero, qué guapo soy, soy estupendo, fuera los miedos, cada vez hay más letras en este sentido, pero es cierto que lo que escuchan ellos no mucho. Yo creo que más cuando son un Bueno, poco más y adultos. ahora mira, voy a aprovechar que estoy aquí contigo y te voy a contar porque estoy haciendo, no es exactamente un libro, es una cosita nueva y sí que tiene una parte de una canción y ahí
O sea, pero a ver, la canción, mira, esto de la magia de las redes, ¿no? Que tiene su lado no tan positivo de que conoces gente y se puso en contacto conmigo un chico que había hecho una canción de uno de mis cuentos. Bueno, no puedo contar Que- mucho más, pero ahí Oye, que lo tenemos una avanzaría primicia bien aquí en maravillosa. contigo. Qué bueno, tenemos una primicia, o sea, estás en creación de algo nuevo Sí, y está relacionado un poquito con la música, ¿no? sí, 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 sí. Pero no, o sea, Bueno, ahí sí que tengo la ayuda de alguien que entiende de música, pero lo que decíamos, que igual que entra por los ojos, creo que el auditivo, si es en formato música, entra mejor que no en plan sermón, ¿no? Por decirlo de alguna forma. la melodía entra muy bien, ya te digo yo, además es pegadizo. Sí, 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 Pues sí. mira, yo no sé si esta fue mi primera adquisición, yo no sé si fue tu primer cuento, que es de mayor quiero ser feliz. Sí. A ver, fue el primero, si te... la respuesta corta es sí, fue el primero que se publicó, que autopubliqué, luego lo cogió la editorial de cuentos. Lo que yo sí que hice fue mi primer proyecto, como decía Fona, fue de el Hoy voy a tener un buen día. Yo hice una versión anterior a esa, porque ese es el que lo saqué con la editorial, y ese le autopubliqué porque eso empecé cuando yo empecé a llevar a mi hija mayor, con 2 añitos, ya la empecé a llevar a la guardería. Y yo quería aprovechar el camino por las mañanas, de venga, vamos a empezar con las afirmaciones, ¿no? Que Ay, a mí son tan importantes, ¿no? Y hice ahí una primera versión de ese libro. Digamos que ese fue el primero, lo que pasa es que ese fue mal, pero como libro, sí, el verde fue el primero. este es maravilloso y además, efectivamente, esto de vamos a llevarnos bien, ahora sí lo vamos a ver, pero el de mayor quiero ser feliz, efectivamente está, o sea, bueno, fue mi amor, o sea, que ya mira, este tiene una cantidad de temas. Cuéntanos un poco los temas, por qué te basaste en eso, por qué te pareció importante el mensaje, porque este es tan bonito, o sea, este es tan Sí. bonito. A ver, aquí Estos hay son seis. seis cuentos cortos para aumentar la autoestima y la positividad en los niños. Yo es que me parece precioso, porque no solamente a los niños, a nosotros también. O sea, Ay, gracias, gracias. Pues los 6 valores para mí son 6 valores, quería eso, pues que para mí era muy importante, como digo yo, para como meterlos en el disco duro, ¿no? A mis hijos. Y los ¿qué 6 valores, valores son, Ana? ¿Qué valores son para contarse? el primero de todos, que para mí es muy importante, es el lenguaje positivo, ¿no? El lenguaje positivo, o sea, el poder de las palabras. Yo ahí no me canso de decirlo, Lo que el nos poder de las decimos. palabras. A veces con mis hijos, es que claro, no lo voy a conseguir. Y yo les contesto, pues no. Es que si tú estás diciendo que no, pues no. Prueba a decir que sí, ¿no? O sea, no somos conscientes. A ver, las palabras sí no son mágicas. Obviamente, no solo por decir las cosas aparecen o se hacen, pero es un primer paso tan importante, Muy tan importante. importante. Y luego que las palabras negativas no somos conscientes de lo limitantes que son, ¿no? A nivel de consciente y de subconsciente. Entonces, ya que nos vayamos dando cuenta de la importancia de nuestras palabras, es para mí muy, muy Es importante. Y que además, el lenguaje configura nuestro pensamiento. total, Y total. entonces al final nuestro pensamiento está súper vinculado a nuestras emociones. Y nuestro pensamiento está súper vinculado hacia dónde miramos hacia el mundo, entonces hacia dónde nos dirigimos. Y al final acabamos haciendo eso que pensamos mayoritariamente. Entonces, el lenguaje puede transformar. A veces el pensamiento no lo podemos dominar tanto, pero el lenguaje sí. Sí. Entonces yo siempre digo, una forma de cambiar totalmente nuestra forma de ver el mundo viene de ahí, del lenguaje positivo, que es perfecto. Me encanta lo que tú describes. Totalmente, y además el lenguaje positivo, el que sale de nuestra boca, que como os digo yo, que nadie, o sea, yo a mis hijos les puedo decir lo que sea, digo, pero al final ellos deciden, no, yo no puedo decidir las palabras que salgan en boca, ¿no? Y que se vayan dando cuenta que ese poder que tienen ellos, esa fuerza, ¿no? Y no solo de las palabras que salen de nuestra boca, sino las palabras que salen de la boca de los demás, porque es en ese sentido el lenguaje positivo es las dos cosas, no solo lo que yo digo, mi actitud, mis pensamientos, sino lo que comentábamos al principio, luego también a veces hay toda una serie de cosas fuera, que eso también hay que aprender a que eso es positivo, eso me alimenta, eso me ayuda. No, pues lo bloqueo, no hago caso, ¿no? Entonces, no solo el lenguaje positivo mío, sino el lenguaje que hay alrededor, ¿no? Es como a veces me piden ver algún dibujo o alguna cosa.
Y yo les dejo ver un ratito y digo, a ver, ¿tú crees que eso para tu cerebro es bueno? ¿Tú crees? O sea, para que yo no te digo que no, porque no. Digo, ¿tú crees que escuchar, porque hay dibujos, sí, son dibujos, pero tú les oyes hablar como se hablan entre ellos y dices, tú, ¿a ti eso te sienta bien cómo se están hablando? ¿A ti te gustaría hablar así? No, pues entonces también hay que mirar qué es lo que estamos viendo, porque si tú te pones a ver dibujos donde la gente se habla en este tono, pues es muy probable que eso te entre en tu cerebro, en tu cabeza, en tu esto, ¿no? Entonces a veces, ay, Y mamá, es ¿qué es? nutrición, es parte de la Sí, 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 nutrición. sí, sí. Pero por eso es nuestro lenguaje y el lenguaje del que nos rodeamos, ¿no? Y esto ya también, cuando uno se va haciendo mayor, tú eliges con qué tipo de personas estás y qué tipo de lenguaje utilizan, ¿no? Pero bueno, pues eso, el lenguaje positivo que para Me mí es encanta. el esto. Y luego el segundo va el de quererse a uno mismo, ¿no? La importancia de esto y además yo creo que es la suerte con los niños que como son como esponjas, que a veces decimos, ay, los idiomas, digo, sí, los idiomas son importantes, pero estas cosas también, aprovechemos que son como esponjas para que todas estas cosas las vayan reteniendo, ¿no? Y ahora tú le dices a un adulto, abrázate, y yo creo que todos los de nuestra generación es como, bueno, sí, pero, ¿sabes? Es como, no es natural, ¿no? Pero si un niño de pequeñito aprenden de sí, yo me cuido, yo soy importante, yo me quiero a mí también, ¿no? Alguna vez cuando también dice, no, pero tú también te tienes que querer a ti, dices, eso, o sea, igual que les enseñamos, oye, hay que querer y mostrar afecto y cariño a los demás, hay que aprender a mostrar cariño, afecto y respeto hacia uno mismo, ¿no? Luego el Yo tercero creo que que... empieza todo también por ahí, ¿eh? Yo creo que en la medida en la que tú puedes apreciarte y quererte es cuando puedes también, primero, dejarte querer, ¿sabes? Que también es muy importante aceptar el cariño de los demás y también querer de verdad, no, sin desgastarte, sin ese desgaste de quiero para que me atiendan, quiero para que no me abandonen, no quiero porque quiero, ¿sabes? Y el concepto también ahí de la valía de yo valgo porque valgo, ¿sabes? O sea, el que no tiene nadie que venir a validarme, no tiene nadie que venir a decir yo valgo, todos valemos como ser humanos que somos, ¿no? Con nuestros puntos fuertes, con nuestras debilidades, pero o sea, es ese de decir de valía, ¿no? Entonces el tercero creo que es el de la empatía, Me encanta. tan importante ir trabajando. Luego el cuarto para mí también yo es que no sé si lo pondría ahí al lado del lenguaje positivo, el agradecimiento. Creo que el agradecimiento es tan importante porque el valorar las cosas, yo creo que muchas veces no somos conscientes de lo afortunados que somos, ¿no? De la cantidad de cosas, porque a veces también es fácil verse, esto es como la música, ¿no? Tú estás corriendo y no puedes más, pones una canción que te motiva y ¡buah! Como que coges alas para seguir, ¿no? Pues lo mismo, tú estás diciendo, ¡buah! Voy, no sé qué, empiezas a agradecer, a decir, buah, pero es que yo, o sea, o a lo mejor incluso es tan esto como, no sé si a veces os pasa que ves algo en la tele o ves algo en la calle que dices, ves tú que tú ese problema no lo tienes o esa, ¿cómo diría yo? Que Sí, esa circunstancia. esa circunstancia o eso tú no lo tienes y dices, ¿sabes? Como diciendo, y yo creo que el agradecimiento es muy importante y también, o sea, el agradecimiento es como un músculo, ¿no? Y que desde bien pequeñitos y más hoy en día que los niños tienen de todo, ¿no? Y a veces ahí es otra cosa que yo creo que en otra vida voy a ser socióloga, porque a mí el comportamiento humano me parece súper interesante, ¿no? El cómo en una sociedad ese puntito entre estar cómodo y disfrutar de lo bueno y de lo afortunado de esa sociedad, o llegar al puntito de no valoras y de De quejarse, ¿no? insatisfacción. Y ese puntito ahí está y yo creo que está muy ligado a la frustración. Y también yo creo que a lo mejor los niños lo hacen viéndonos a los adultos, ¿no? De que como diciendo, como a veces hoy de la pandemia,
que resulta que éramos felices, ¿sabes? De ese tipo de cosas. Yo siempre Y digo que de algo nos sirva cuando volvamos a nuestro estado, el decir, oye, que eché mucho de menos estas cosas de las que luego pasaba desapercibidas o incluso me quejaba y ahora me he dado cuenta que me encantan. Entonces digo, es muy importante estar siempre reactualizado y bueno, y total, lo que dices tú, irte a otras culturas, a otras sociedades, yo siempre digo, vete a otros lugares, a otras familias para empezar a relativizar o agradecer también todo totalmente, eso que te encanta porque yo creo que el agradecimiento nos posiciona en un lugar de estado muy bonito con nosotros y con la vida. totalmente, Y, totalmente. y es lo que tú dices, y creo que hay una delgada línea entre lo que puede ser la comodidad con la insatisfacción, con la frustración que está total por la inmediatez, por lo Total. rápido que va todo, por el mundo. Es que vivimos en este mundo, tampoco es que es así, Sí, tenemos el mundo que tenemos. Pero luego hay una parte que es más saludable, que sí que es la de instalarte en el disfrute, agradeciendo el momento que totalmente. estás viviendo. Eso es como muy diferente y que tampoco sea un momento en el que digas, yo qué sé, estoy disfrutando, ay, qué cosa mala me va a pasar. Ni No, siquiera. claro, totalmente, totalmente. Y eso era y va relacionado también con el último punto, el último valor del libro, que es la frustración, ¿no? Y que la frustración, ahí también hablo de dos tipos de frustración, porque hay la frustración de las que yo sí puedo hacer algo, entonces ahí entra, pues, oye, el esfuerzo, el cambio que busco la solución, o hay la frustración de no puedo hacer nada y esto, ¿no? Y como quieres ir al parque de atracciones, pero si está lloviendo, no esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo afrontamos? Porque al ¿Cómo final, gestionar eso? exacto, es la Sí, clave, ¿no? a mí me encantan estos recursos porque yo estoy de acuerdo contigo en que hay una parte de frustración que es, bueno, pues cuando algo no sale como tú querrías o te tienes que esforzar por algo y de repente no sale, bueno, pues entiendo que esa frustración hay que empezar a digerirla. Y la otra vez lo que tú dices, cuando un plan no se puede cumplir, pero ahí, claro, hay el tema de la aceptación, ¿no? Que sería frustración Sí, barra aceptación, sí, donde porque hay una parte en la hay una parte en la que dices, cuando no puedo cambiar la circunstancia, no me queda otra que rendirme un poco y de rendirme sanamente, no es resignarse, ¿vale? Aquí totalmente, esto no es resignarse, que la resignación lleva otra cosa debajo. Esto es totalmente. rendición sana, decir, bueno, pues esto es lo que hay porque si no voy a ir contra mí. Totalmente. De hecho, en la introducción del segundo de Mayor quiere ser feliz 2, hablo un poco de eso porque para mí también era importante el decir, porque a veces cuando hablas de todo este tema positividad y de estas cosas, la gente para mí lo simplifica un poco en el sentido, no, siempre estar contento, ay, no tengo No, no, problemas, es que eso no no tiene nos nada que sale ver. esto. Y luego la aceptación es súper importante, y además como igual que es importante para mí, que lo hago en el primer libro, vamos a definir la felicidad para entender de qué estamos hablando, para mí también es importante definir la aceptación, porque la aceptación no es resignación, ¿no? Y a veces hay que aceptar las cosas como punto de partida para tirar hacia adelante, ¿no? Entonces, para mí son palabras que es importante que se definan y que las tengamos claro, ¿no? Porque a veces eso, tendemos a simplificarlo porque vamos tan rápido, bueno, pero aceptar, ¿no? No es rendirse, no es acepto una injusticia o acepto que las cosas, no, pero a veces esa aceptación. Y luego también hay un tema que aquí no lo trabajo pero para mí es muy, muy importante, pero ya a lo mejor para los niños es el soltar las cosas, ¿no? Lo que pasa es que a los Mm. niños todavía este concepto, pero ya que estamos así hablando esto, Sí, ese pero concepto está es fenomenal Navidad. empezar a que aprendan a soltar, pero incluso desprenderse de varias cosas. Es decir, tanto aprender a perdonar, que los niños en ese sentido lo tienen más fácil porque reciclan muy Sí, rápido, sí, pero a lo mejor les cuesta más. Yo lo veo en mi caso, en mi casa, no lo sé. Y fíjate que yo vacío continuamente mis cosas, pero a ellos les cuesta más desprenderse de sus cosas. claro. Y digo, pero si ya no las usamos, las puede usar otra persona. O de repente digo, pero si mira, está estropeado, Sí, si no vaciamos no pueden entrar cosas nuevas, no pueden los reyes traer cosas. ¿Y claro. cómo les cuesta? Y yo creo que es un trabajo Mira, pues precioso, poquito. en mi casa también, bueno, hay veces que se comen un helado y el palito dices, no, no, guárdalo, como diciendo, ¿sabes? Como nos han dado y digo, a ver, esto habrá que trabajarlo en el sentido de eso, ¿no? El desprenderse, el soltar.
es un concepto El muy, soltar muy física y sí, emocionalmente, totalmente. eso es muy importante, porque es verdad lo que tú dices, o sea, por ejemplo, los niños emocionalmente, los adultos nos enganchamos más a los rencores, a esas cosas, Sí. yo veo más dificultad en perdonarse que no, los niños no, No, los tiene niños una eso capacidad de perdón, es una pasada, ¿eh? es una pasada, podemos aprender de ellos Totalmente, espectacular. totalmente, Y totalmente. porque bueno, como viven más al día, la verdad Sí, eso es muy bueno, reciclan, como digo yo, reciclan rápido todas las emociones sí, sí, y sí. actualizan. Pero sí que es cierto que empezar a enseñarle valores de este tipo, valores como la cooperación, de la que tú también hablas en tus Sí, libros, o sea, ese tipo de valores, la aceptación, bueno, la empatía que le hemos pasado por encima, pero qué importante es que se pongan también. Pero la empatía, fíjate lo que te digo, incluso para los demás y para ellos mismos, como yo llamo amabilidad para uno, por favor, total, total. sé contigo amable, compasivo, no te castigues mucho, porque también luego muchas veces nacen de la exigencia, si, no sé si tú lo ves, sin darse cuenta, pues las notas, los estudios, las Claro, extraescolares, no sé qué, claro. y de alguna Total. manera ellos Sí. tienen Yo que en ser... casa hay una frase que también digo por todo esto de, porque hablas, que al final todas estas cosas, porque hay veces, y yo supongo que cuando, como, no sé si te pasará a ti, que como eres consciente del poder de las palabras, hay veces que dices, ¿cómo lo digo? Como dices, sí, hay que esforzarse, pero no caer en el perfeccionismo, ¿no? A veces dices, que hay cosas que dices, bueno, sí, quiero hacer esto, digo, pero la autoestima, ¿sabes? Que a veces dice, y yo, por Muchas ejemplo, veces hay palabras que se quedan como cortas, que seguro que habrá palabras en el diccionario que lo sí, describan más, pero yo a veces no las conozco. Eso me pasa muchas veces que me gustaría describir un valor, una emoción. Yo cuando digo el esfuerzo y a veces el esfuerzo está entendido como, venga, sí, desgástate hasta que no puedas totalmente, más. Yo totalmente. digo, no, no, lo que digo es tendrás que trabajar para ello, ¿sabes? Claro, claro. Para mí el Eso de estar en... esfuerzo es una de las cosas, para mí también muy, muy importantes. Pero yo, de hecho, por ejemplo, ahora en casa he empezado a utilizar una frase Y que es, para mí no es y para mí no es no, negativo el no, no, esfuerzo, no, no, ¿eh? no, no. O sea, Lo vuelvo que a lo pasa mismo. yo lo que sí que hay una frase que he empezado a decir en casa que no digo, lo perfecto no existe, ¿no? Como Ah, diciendo, como ya. también como para quitarle, como diciendo, hay que esforzarse, hay que intentar hacer bien, pero no, o sea, bien como para que tú lo consideres bien, que volvemos aquí lo mismo al criterio de uno mismo, ¿no? Y Claro, bajar el nivel de exigencia sí, quizás, pero de exigencia cuando te estás sobrepasando tu... Es que ahí hay una delgada línea también, que el otro día mucho. hablaba yo, porque Y la después, mayor parte de las alteraciones vienen de las exigencias, pero de claro, las exigencias que pasan por encima de tu salud. Porque yo claro, creo que ponerte objetivos, retos y ser un poco exigente también está muy bien en la vida, bien, pero pero a escucharte y decir, ¿cuándo estoy pasando por encima de mí? Y esto totalmente. ya no es sano. No, 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 no. Y además, también ahí yo creo que, y viéndolo, no sé si te pasa con tus hijos, que también depende mucho del carácter de cada uno, ¿no? Porque hay muchas cosas que, hay herramientas que yo creo nos sirven a todos, pero como el carácter, o sea, cómo ya nacemos con toda una serie de predisposiciones o de cosas o de tendencias, ¿no? Y yo ahora estoy un poco con eso, como que lo perfecto no existe No. porque también, Y es exacto, genial ser porque imperfectos, ser humanos. Yo siempre digo, somos humanos, no pasa nada, somos humanos. O sea, porque ahí cabe un poco o sea, vuelvo a lo mismo, sin la delgada línea de caer en el total, todo, vale, pero yo creo que ir siempre en la educación, ¿no? Atendiendo, es que la educación requiere atención, si es que no es otra cosa. totalmente, totalmente, es así, es así. Así que, pero me encanta. Entonces, esto en el de Mayor Quiero Ser Feliz 2 que me lo deja en el despacho, no me lo he traído a casa, que es naranja, que me encanta, continúas con valores, Sí, son los mismos 6 valores, pero digamos con otro enfoque, porque en con otro realidad los enfoque. valores, como digo yo, para mí podría ser el agradecimiento, podría ser una asignatura, ¿no? Porque tú Total, son conceptos tan amplios y tan potentes que se pueden total. ver desde esto, ¿no? Y yo lo que vi es que en el primero toqué una serie de temas, pero que todavía, ¿sabes? Se Que le te puede podría dar, que sacar te jugo. puede dar, sí, yo siempre digo que el agradecimiento, si me tuviera que llevar a un valor, siempre lo he dicho, no sé si me tuviera que llevar un valor a una isla desierta y solo me dijeran, oye Ana, uno para convivir con él sería el agradecimiento, pero por todo lo que trae detrás.
Es que el Sí, sí. agradecimiento trae detrás sensación de suerte, sensación de confianza, sensación de seguridad, o sea, empieza a Sí. traer una Implica sensación de una especie, un tipo de lenguaje. Sí, 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 es que es muy posiciona en un bueno. estado con respecto al mundo de sentirte lleno, de sentirte afortunado, de que la vida está bien, ¿sabes? Aunque bueno, que hay cosas que pasan que no nos gustan, pero en la medida en la que nos focalizamos en el agradecimiento versus queja, que, Claro. que hay que quejarse también de vez en cuando, no pasa nada, pero hay que ser muy consciente Mucho. de cómo Mira, se yo instala la queja. con la queja siempre, y con mis hijos lo digo, a ver, la queja es importante en el sentido que vacías, que sacas. Sí, como Pero desahogo. exacto, pero yo la queja siempre digo, mira, si la queja es para que salga de ti, perfecto. Pero si la queja sale para volver a entrar y retroalimentar y así, es cuando, sabes que esa diferencia es muy importante, ¿no? Esto me encanta, esto lo tienes que poner en un cuento. Uy, tengo un montón de cosas que Porque al final es no. súper gráfico el decir, oye, que la queja sale. Y yo fíjate que también digo de esto, y me encanta lo visual porque lo acabo de visualizar. Me encanta, yo siempre digo que cuando te vas a quejar, que elijas con quién, cuánto, cómo y dónde. O sea, que, por ejemplo, cuando tú vomitas, vomitas también sobre alguien. Claro, Entonces, hay que tener en cuenta eso o instalarte efectivamente en esa retroalimentación que para ti es un alimento y te acabas convirtiendo tú en una queja andante de tu vida. Y totalmente, sobre todo que totalmente. es que la queja ya no solamente eso, sino que te trae sensación, pues eso, de víctima, de que no puedes hacer No, nada, de que es incompleto, de que es la vida es un entrar en un rollo. círculo vicioso, ¿no? Y de hecho, lo que decía, el vaciar es importante. Yo hay un libro que se llama Listen, que ahora no me acuerdo del nombre de la autora, como, pero súper interesante, ¿no? Y hablaba de listening partners, y yo a veces a mi madre la llamo y digo, hoy te llamo para que me escuches, ¿sabes? No, no quiero que me digas el lado Me bueno, no encanta, quiero que tal, digo, hoy quiero que me escuches, porque que me eso lo encanta, necesitamos, ¿no? Y digo, y me mi madre, pues encanta. que tengo la gran suerte, pues me escucha y no me suelta aquello de, bueno, pero ya verás que todo va a salir bien, Es que no bien, queremos muchas veces nada, solamente queremos que la persona claro, a la que queremos o que nos quiere nos escuche sin más. total, porque a veces la positividad es eso, ¿no? No entrar en la positividad extrema de decir que no te permites ni eso. Lo que yo no puedo hacer es llamar a mi madre cada día y quejarme de lo mismo. A ver, puedo, sí que puedo, pero la perjudicada soy yo, ¿sabes? En el Te estás sentido de, configurando una forma de estar en el mundo. Al final te vas a hacer daño tú. claro, claro. Entonces es muy importante es eso, el quejarnos, que hay veces que yo, sí, yo además yo soy como, que lo necesito sacar, yo lo descargo, digo, mamá, te voy a contar esto, ¡buah! Y ya como que se me ha Ya pasado, ¿no? está. Y fantástico. Pero en el momento que, y a veces también en la vida cuando nos quejamos mucho porque hay una piedra, pues a lo mejor eso es una señal de que hay que empezar a hacer algo distinto, ¿no? Lo que es famoso de hay que salirse de la zona de confort, hay que Sí. enfocarlo de otra forma, ¿no? Que a veces incluso hay quejas que a lo mejor son señales, en realidad, de que debemos hacer algo distinto, ¿no? Porque podemos, es una oportunidad, ¿no? Que a veces, como digo yo, a veces no nos gusta oírlo, pero como digo yo, si es una queja continua, eso al final es una No, señal. es verdad que lo has explicado súper bien. Yo creo que si es una queja por algo puntual, hay que drenarlo, como el enfado, pero buscártelo tú continuamente no. Y si es una queja para algo que puedes cambiar, pues Total, cámbialo, total. ¿sabes? ¿No? O sea, esto es Sí, así y además de... yo siempre digo, no es que, dice, es que parece muy fácil. Digo, no, y digo, es sencillo, lo que no es fácil, ¿sabes? Lo que pasa es que a veces cuando de esto, pues hay algo que no Ya. te gusta, hay que cambiarlo, sí es sencillo. Fácil no, No, pero hay bueno, que hacerlo, hay que intentarlo. por supuesto. Esto es como decía Henry Ford, si tiene remedio, ¿para qué te quejas? Si no tiene remedio, ¿para qué te quejas? Anda, Totalmente, totalmente, sí. Es que hay frases de estas, la verdad, que y la gente muy sabia, que realmente están muy acertadas. Oye, mira, este libro, este es el siguiente que tengo yo, que se Sí. llama Vamos a llevarnos bien. Libro maravilloso para, sobre todo el tema del bullying de los coles. Sí, 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 sí. Este es un libro que para mí, yo creo que este lo he tenido siempre en la cabeza, incluso antes de, ¿no? Este tenía yo muy claro que a mis hijos les quería contar, ¿no? Porque a veces cuando eres más pequeño, cuando eres joven, creo que es que el bullying es alguien que le hace daño a otra persona, ¿no? Como que hay una víctima y el bullying, ¿no? Y desde el punto de vista de la víctima, parece como que el bully tiene el poder y la víctima no tiene el poder. Y entonces para mí era muy importante explicarle a mis hijos
toda la película, ¿no? Lo que te da la edad, la perspectiva, la madurez, en el sentido de, ¿no? Que yo me acuerdo a veces de pequeña decían, no, ¿sabes? Cuando alguien te dice, ah, pero eso es porque te tenía envidia, ¿no? O eso es porque tal. Y yo decía, no lo entendía, como diciendo, no, no, si me está fastidiando, ¿sabes? Como que no lo entendía. Y yo lo que he intentado es esto, a lo mejor... Porque Porque, cuando eres pequeño muchas veces no hay habilidades empáticas para entender todavía por qué alguien te va a tener envidia a ti, por ejemplo. claro, claro. Y luego también, para mí, en este cuento hay tres historias, ¿no? El que lo sufre, el que lo hace y el que lo ve y no dice nada. Y para mí, el cuento del que lo sufre no es para el niño del bullying. O sea, los tres cuentos son para los tres, para que vean toda la película, ¿no? Porque podrías decir, ah, bueno, pues el cuento del bullying es para quien lo sufre. El cuento del niño que lo hace es para quien lo hace. No, 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 no. Es para que todos los niños y niñas vean los tres, para que vean esa dinámica. Para fomentar esa empatía, ¿no? Para fomentar la visión global. La visión global, y es desde esa visión global que el que lo sufre ve, bueno, pues a lo mejor sí que tengo más poder o puedo decir o me puedo ofender, y sobre todo una cosa que yo creo que es como diciendo, no es culpa mía, ¿no? O sea, que la culpa no es mía, que es un poco el que la víctima coge, y para mí era muy importante que ese mensaje de no es culpa tuya que te estén haciendo bullying, si no entiendes toda la película, es difícil, o sea, te lo pueden repetir los adultos, pero no te, ¿sabes? No lo acabas de entender. Luego, el ver en la historia del bullying para ver que esa persona tan chula o tan guay o tan así no es tan poderosa. No. Y luego también como sociedad el entender que hay que entre todos hay que intentar mejorar. Yo hay de las cosas, a veces lo hablo con madres, digo, yo tengo una edad, digo, no me puedo creer que mis hijos van a tener los mismos problemas que yo, tipo de instituto, ¿no? De que hay el popular, de que hay el gafotas, de que hay el gordito, o la no sé qué, o no sé cuántos. Digo, ¿cómo puede ser que tecnológicamente hemos avanzado tanto? Todo se Y a nivel repite. de patio de escuela, si tú vas a un patio de hoy en día, se producen las mismas dinámicas que hace 20 años y además peor, agravado por las redes sociales, y, ¿no? Porque como decía, no sé quién me contaba el otro día, claro, no te invitaban a una fiesta, tú el viernes te enterabas el lunes, pero es que ahora no te invitan a una fiesta y lo estás viendo en directo que no estás en esa fiesta, ¿no? O sea que encima las redes potencian todo esto. Y para mí es un tema, vuelvo a repetir un poco lo mismo, ¿no? Para mí el tema porque además también, perdona, que voy saltando de esto. No, me Yo encanta. estoy Y muy de bueno, y acuerdo una pregunta que tengo por aquí, perdona, y es que que se me corta. ¿Ana? ¡Ay! ¿he perdido yo la señal o es Ana? Ah, vale, ahora, ya está. ¿Sí? Alguien Sí, me preguntaba, ¿me oyes? sí. Alguien me preguntaba por aquí si tus cuentos están solo en castellano. No, están en catalán también. Están en Vale. catalán. Están en castellano y en catalán, que eso es, al final son temas de la editorial, ¿no? Entonces, lo que decía del tema del bullying, que iba a decir, pues eso, de la importancia de hablar de estos que sea una asignatura que al final, ¿de qué sirven las matemáticas, la historia y la lengua si la clase no es capaz de llevar cierto compañerismo, ¿no? Ay, Ana, no sé si me escuchas. ¿Ana? Ahora. No sé, voy a ver Ah, si vale, soy yo y... vale. Vale, perdona, estábamos hablando del bullying, ¿no? De que es muy Sí, importante que dices, tú, no me puedo creer que se vuelvan a repetir todas estas cosas y encima agravadas sí, todavía, o sea, como que parece que hemos involucionado en el aspecto social. total. Y luego para mí también es una palabra muy importante y lo quise recoger así en la portada con el tema del bullying, ¿no? Tan importante es el lenguaje positivo. Si yo no quiero bullying, yo no sé de enfocar el problema de anti-bullying, no bullying. Al revés, ¿cuál es el contrario del bullying? Compañerismo. Entonces vamos a enfocarlo a compañerismo, porque como hay varios autores, ahora no me viene a la mente, ¿no? Al final que cuando tú defines un problema,
le das poder a ese problema, sino el bullying, 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 Hay bullying, ¿no? hay que dar la solución. Hablamos del bullying porque es lo que es, pero es importante también, dice, ¿cuál es la palabra? Pues al final es compañerismo, ¿no? Entonces es un libro para fomentar el compañerismo. Entonces para mí también es muy importante que cuando hablemos del tema del bullying, hablemos de la antítesis positivo, ¿no? Que es el compañerismo, porque es en esa palabra, en esa positividad, en la fuerza que tiene ese compañerismo, que seremos capaz, ¿no? De luz, y al final la luz es lo que tapa la oscuridad, ¿no? Entonces, también ahí en el lenguaje lo que decíamos es importante. Y a mí me gusta hablar mucho del compañerismo y por eso para el compañerismo es también importante los niños que lo ven, que no dicen nada porque no se atreven, ¿no? Y además aquí tampoco, que para mí también es importante, no se trata de que un niño se haga el valiente y se enfrente al bullying, ¿sabes? Y que al final acabe él sufriendo, no, pero como el conjunto de la clase, pues no, parece una tontería, pero cuando alguien hace una gracia, al final sí te puedes reír, ¿no? Pero dices, oye, no, ¿sabes? El resto de los compañeros tienen más poder que el que hace el bullying, lo que no lo ven, ¿no? Oye, la próxima vez, pues no te rías, porque en vez de reírte pensando que es gracioso, piensas, si me lo estuviera Claro, haciendo a mí no lo delante de apoyes. toda la clase, verás cómo en ese momento se te quita la risa tonta, Eso ¿no? es. No lo apoyes, eso es. Exacto, y si eso lo También hay conseguimos responsabilidad del entorno, efectivamente, ahí hay una total. responsabilidad del entorno. Es lo que tú dices, hay responsabilidad en las tres partes, ¿sabes? Lo que pasa es que es complicado y hay que trabajarlo y me consta que es verdad que en muchas escuelas se está trabajando muchísimo, Sí, se está dando mucha información, talleres y todo eso, pero también es verdad que me escriben casos en que es la persona que sufre el bullying que se tiene que ir del colegio, ¿no? Y a veces no pero estamos yo no hablando sabes, ni pero siquiera. escucha, pero yo como psicóloga no sabes cuántos procesos de esos he vivido, ¿eh? Y no solo en primarias, porque uno el bullying, yo pensando, digo, bueno, cuando mis hijas llegan al No, instituto, no, como en la diciendo, ESO. tengo en la- tiempo para irles explicando. ¿No? Y de hecho, por eso este libro para mí era muy importante, porque este libro está enfocado para niños de primaria, primero, segundo, primaria, porque en primero y segundo primaria, el eres tonto, eres imbécil, es lo que luego escala, ¿sabes? Que me dice, bueno, son cosas de niños. Tan no, peligroso, ¿no? Porque bueno, cortarlo tonto, ahí. como digo yo, sí, yo no me puedo dejar. Es que tu hijo le ha llamado tonto. Bueno, sí, no es tan grave según como lo miras, pero es que si lo está llamando tonto todos los días, ahí hay un problema, ¿no? Y luego ahora es tonto, y luego en tercero y en sexto de primaria, y luego qué palabras van a ser, Luego, ¿no? ¿qué eres? Y luego, por eso, y cuanto antes empecemos a hablar de estas cosas, mejor. No esperemos al instituto, ¿no? Hay comportamientos que ya en el instituto son mucho más difíciles de Son corregir. Y graves. además puede ocurrir que al final cada uno, si tú en toda la primaria has asumido un rol, es tanto como el que sufre como el que lo hace, ¿Te es lo crees? mucho más difícil cambiar ese rol, ¿no? O si te has acostumbrado a que se meten con el de al lado y no dices nada, ¿por qué vas a empezar en el instituto? No, porque además ahí todo ya es como más esto, ¿no? Entonces, pero si tú empiezas a decirte, oye, pues no te rías de él, o vente tú, o sobre todo eso, ¿no? Si ven que se meten con un niño, oye, vente a jugar con nosotros, ¿no? Ese tipo, en plan positivo, porque tampoco Sí, la la solución frase no que es te iba a la no, frase que te iba a tampoco decir que me busco encanta es, enfrentación, no es ahí que todos nos enfrentemos y todo, no, sí, pero es cómo buscar la podemos. alternativa. Claro, yo te iba a decir que hay una frase preciosa que dice que para desterrar el mal no hay que luchar contra él, sino ir en dirección totalmente del bien. Total. Eh, entonces, claro, cuando tú al final todas las energías están puestas para eso, mm, o sea, ir hacia la dirección positiva en vez de confrontarlo, hombre, otra cosa es que digas, mira, hasta aquí hemos llegado. Es decir, Claro, no, por supuesto, por no se supuesto. pega, pero qué bonito, la verdad, y qué apoyador, ¿eh? Para todos los educadores, para los padres, comprender lo importante que es esto, porque realmente puede marcar mucho la vida de un niño. Totalmente, totalmente. De hecho, yo creo que hay muchas cosas, muchos problemas que hay en la sociedad adulta que no dejan de ser cosas que desde pequeños, pues que no se han gestionado, no se han curado, o, bueno, ¿sabes? Es que es Que, así. que No, al no, que se final, han vivido y lo que circunstancias dice, muy difíciles si tú, y vas con ese dolor por ahí. si Ujú. tú a los niños y niñas de una aula les enseñas a ser buenos compañeros, esos niños y niñas salen preparados para el día de mañana en un entorno laboral
ser buenos compañeros también, ¿no? Pero sí, eso de pequeños, por eso te digo que para mí el compañerismo también, otra asignatura. Por eso, que solo Es hay que hacer brutal. asignaturas, ¿no? Pero, hombre, todas no, pero a lo mejor, ¿sabes? Pero una asignatura de compañerismo, de No, verdad, todos los años, efectivamente, todos los años una asignatura de valores principales de vida, donde una de las grandes asignaturas, o sea, uno de los grandes temas todos los años sea el compañerismo. el compañerismo. Y además yo, por ejemplo, cuando voy a dar talleres o voy a dar charlas a los niños, les hablas de estas cosas y empiezan a contarme anécdotas y cosas que yo encantada de escucharles, pero digo, esto lo tienen que oír los padres, esto lo tienen que oír los profesores. Y además los niños, que a veces nos quejamos, es que no cuenta nada, no cuenta nada, pero a veces es porque el día a día tampoco hace la situación para que hablen, pero a la que empiezan a hablar de estos temas, o hablo de la mochila o del cuento, empiezan, pues a mí esto, a mí lo otro, ¿no? Y digo, bueno, pues todo esto, lo que decíamos, hay que sacarlo, hay que hablar de ello, hay que buscar soluciones, porque al final sí, las asignaturas más académicas, por supuesto que son importantes, pero de nada sirven si luego es una persona ¿no? con la inteligencia emocional o con falta de aptitudes para convivir en sociedad, ¿no? Bueno, como ya Coleman dijo, ¿no? Que antes se pensaba que el más inteligente era el que iba a triunfar, y ahora se sabe que no, que, o sea, que son necesarias todas estas cosas. Por eso digo, sabemos mucho, pero a veces me da la sensación que en las escuelas, que es donde se nutre y donde se empieza, pues todavía hay oportunidades, aunque también quiero decir que hay muchísimos centros, muchísimos docentes Sí, que lo están sí, cada día más. trabajando, y además algunos a nivel de centro, otros a nivel individual, que ven que esto es muy importante. Sí, yo creo que más será más un tema de currículum, poder meter algo así en el currículum de manera oficial para que estuviera como más Total. implantado. Y otra cosa muy importante que me encanta lo que has dicho es que tus cuentos no solamente sirven para explicar situaciones, sino muy bonito lo que acabas de decir, y es que sirven para que los niños expresen. Y muchas veces los niños se ven reflejados en la historia, se ven inspirados o ven algo que han visto en la historia o les sugiere algo que han vivido y lo cuentan. Entonces yo, por ejemplo, en consultas sí que utilizo muchas veces tus cuentos para propiciar conversaciones en Sí. torno a eso que quiero. Sí, 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 sí. Eso de verdad, a mí muchas veces me lo dicen, la verdad que yo lo agradezco. ¡Ah! Y eso, ¿no? El hablar de las cosas, ¿no? Porque los niños al final, pues eso, tienen sus emociones, sus sentimientos, y a veces les falta a lo mejor el cómo expresarlos, pero en el momento que se ven reflejados, pues ya ahí arrancan, ¿no? Y arrancan, y eso es importante Y ya tratarlo. que te tengo aquí, tu última publicación, que es preciosa, preciosa, se llama Creo en ti. Creo en ti, que bueno, o sea, es que no puede ser más, no puede ser más bonito. O sea, Ay, gracias. de verdad, Por los es que colores. los colores, los dibujos, los mensajes, o sea, todo, bueno, son todos preciosos, la verdad, es que a mí me flipan todos. Pero es como así, para fomentar esa seguridad, esa confianza, me parece tan bonito el mensaje, me parece tan bonito que hayamos escuchado Creo en ti y que luego nos podamos decir a nosotros mismos Creo en ti. Sí, 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 es que volvemos eso. Hay cosas que si tú esas herramientas o esos pensamientos o esos cimientos los tienes claro, la adversidad de la vida te lo tomas de otra forma todo, ¿no? Y yo muchas veces, hay veces que le doy las gracias a mis padres, ¿no? Como diciendo, porque digo, si yo no tuviera cierta base, hay muchos problemas, porque como decíamos, problemas tenemos todos, que los hubiera afrontado a lo mejor de otra forma, ¿no? Y tener esa confianza en uno mismo y ese apoyo, eso pues es para mí la mejor herencia que te Que pueden les dejar. podemos dejar. Pues la verdad es que, Ana, antes de despedirnos, me encantaría, bueno, si quieres decir algo más para la gente que nos está escuchando ahora y que nos va a escuchar después, porque hay mucha gente que nos verá por la tarde o cuando pueda, algún mensaje central. Me preguntaban por ahí dónde se pueden comprar los libros, luego pues el tema de tus talleres, no sé dónde los haces, si los haces virtuales, presenciales, Sí. cursos. Dime cómo se te puede encontrar. Vale, pues sí, yo, bueno, por Instagram es donde estoy más activa, o por email se me puede localizar,
Mis libros, pues aquí primero tengo que decir en todas las librerías de barrio, ¿no? Apoyar a las librerías de barrio, locales, que además, como es una editorial grande, si no lo tienen en ese momento, lo pueden encargar. Luego también es que en las librerías online también está, o sea que yo creo que los encontrarán fácilmente. Y luego el tema de charlas y talleres, pues nosotros, mira, yo ahora estoy en Canarias, con lo cual aquí tema presencial, bueno, ahora claro, con todo esto de la pandemia ha cambiado un poco, pero sí que este año he hecho unos cuantos online. Y la verdad que si antes era una opción que yo tampoco valoraba, pues yo incluso con niños, ¿no? Porque a mí me gusta hacer preguntas y tal, y en el tema online ves que también te responden, ¿no? Porque ellos están Sí, acostumbrados a que salga en la sí, pantalla casi como si yo fuera sí. presencialmente. O sea que ese tema también, charlas a colegios y demás, también hago tanto para adultos, o sea, como para los padres docentes como para los niños, ¿no? Un poco los dos Y para enfoques. ponerse en contacto contigo es a través de tu Pues Instagram o de pues tu de mi web. Instagram, sí, o mi email, que también lo encontrarán en mi Instagram o en mi página web. Pero con Que es ponerlas, @anamorato_dm que es feliz. De mayor exacto, quiero ser. Lo exacto. tenéis aquí abajo fijado, lo Sí, tenéis aquí. De todas formas, yo lo voy a enlazar también vale, cuando suba el perfecto. vídeo a YouTube y a Instagram. Ay, Ana, qué rato más bonito. No sé si quieres decir algo para despedirnos a los que nos estén escuchando y nos vayan a escuchar, ¿algo más? Pues nada, yo primero agradecerte a ti este ratito, que la verdad que ha estado, que me ha encantado. Y nada, y agradecer a todas esas personas que nos escuchan y que, oye, como digo yo, que de todas las cosas que hay para ver, pues que nos dediquen este ratito y este tiempo y que nos escuchen, pues nada, agradecerles eso. Pues muchísimas gracias a ti. Para mí ha sido un honor tenerte. Me encantas tú cómo piensas cómo educas gracias a tu faceta de madre y pues toda tu creatividad y toda tu formación personal y profesional. Haces unas obras maravillosas. Soy Gracias. muy, soy muy fan tuya. Gracias por esto y gracias por todo lo que haces porque nos ayuda muchísimo a los profesionales y a los padres. Ay, Así pues que gracias por estar aquí un a domingo ti, por la Ana. mañana, sumando mucho y siendo parte de gente que suma. Vale. Gracias, Ana. Ana, un abrazo enorme. A Muchísimas ti. gracias. Dios. Chao. Bueno, ya la habéis visto cómo es Ana Morato, es que tiene una inteligencia emocional muy elevada, cosa que refleja en sus libros como educación a sus hijos y como apoyo a todos los padres y profesionales que estamos en el mundo de la educación, de la psicología y bueno, pues en este mundo del crecimiento y de querer mejorar continuamente con amabilidad y cariño. Sigue sumando Ana Morato de Mayor, quiero ser feliz. Gente que suma, gracias, un día más y el próximo domingo más. Adiós a todos, feliz domingo. Chao.